buenos días a todos, bienvenidos. Iniciamos nuestra charla de café antropológico del día de hoy, que como ustedes saben, por el programa, está destinada a que Alejandro Terrazas nos hable de lo que está logrando como un antropólogo mexicano que está trabajando en África. Ya él nos contará, o Carlos Serrano, que va a ser el comentarista, nos contará de que hay varios antecedentes de antropólogos mexicanos en África, pero Alejandro está logrando una situación diferente a los colegas que han trabajado ahí. De tal manera que pues lo dejo en manos de Alejandro y de Carlos la presentación. Bueno, sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias por venir a platicar. Espero que también se dé, ¿no? También una charla, ¿no? con todo el público. Pues parte de esto es empezar rememorando. Yo, a ver, desde que tengo memoria, quería trabajar al hombre de las cavernas, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que hablé así, bueno, yo era el típico niño hasta atrás, que no hablaba, que no se tenía nada, ¿no? Era así el típico niño que no socializaba y le pegaban con la pelota. Mi única gloria en el fútbol fue una vez que el balón, iba yo pasando en el recreo, me pegó el balón en la cara y entró a la portería. Entonces fue la única gloria deportiva en la historia, entonces ya se imaginarán, ¿no? La única vez que me atreví a hablar en público fue una vez, primero de primaria, y fue para platicar cómo los cavernícolas no habían convivido con los dinosaurios, ¿no? Que tal vez a un joven de ahora le parezca muy evidente, pero cuando yo era niño, mucha gente pensaba eso, ¿no? En fin, no sabía cómo se llamaba eso, no tenía ni idea. Realmente fue hasta la preparatoria que empecé a entrar de oyente a la ENA. Sobre todo una de las cosas que conocí fue pues, que había habido un mexicano, Eric Klamroth Walter, que se había ido a Sudáfrica. Para mí era mi héroe, ¿no? Que el mexicano lograra irse a hacer paleoantropología. Además, porque por supuesto hay otros temas de investigación en donde hay mexicanos participando de manera destacada, pero esto era específicamente ir a buscar fósiles, y pues nada menos que con tobayas, ¿no? Claro que luego conseguí el libro, el papel del trabajo, y ahí leí en la introducción pues, que había muerto a las pocas semanas de llegar. Para mí se me rompió el corazón. Era pues una pésima noticia saber que algo tan importante se había malogrado en un momento bajo circunstancias poco claras, ¿no? Nunca se supo realmente qué fue lo que pasó. Cuando yo hice mi tesis, que ya el doctor Serrano estuvo en el examen, también es uno de mis orgullos que fui tal vez el único arqueólogo que se ha titulado con un comité de sinodales antropólogos físicos. Todos en la mesa eran antropólogos físicos, no había un solo arqueólogo. Entonces eso era para mí pues también así como marcaba muy claramente mi vocación en realidad, ¿no? Pero bueno, yo pude hacer esa tesis documentando la información existente en el Plioceno-Pleistoceno de África gracias al acervo que donó la familia de Eric Klamroth a la ENA, que quedó en la biblioteca, y que yo pude aprovechar pues para recabar publicaciones como Nature Science, que ya estaban ahí, ¿no? muy a la mano. Luego uno va creciendo y te vas dando cuenta de lo realmente difícil que es hacer cualquier proyecto, ya no digamos tratar de trabajar fuera de México. En el 2004, recién entrado al instituto, pues más bien he estado trabajando con el Parlamento de América, y tuve la suerte, gracias a los convenios de investigación, también dentro del proyecto del doctor Serrano. Por eso es pues, para mí muy importante que esté aquí, porque de algún modo mi historia ha ido encauzada, ¿no? Se dio la coyuntura de poder trabajar con Tim White, uno de los que bautizaron a Lucy como una especie nueva, de Gustafarensis. El tema del canibalismo. Estábamos encontrando en Teotihuacán grandes cantidades de huesos con modificaciones culturales. Tim tenía poco tiempo de haber publicado su trabajo de los Anasazi sobre canibalismo, que en realidad era un esfuerzo por
entender un conjunto de marcas de huellas de corte que tiene el cráneo de Bodo, un cráneo de un Homo rhodesiensis de 600.000 años de antigüedad, que la primera interpretación había sido de canibalismo. Cuando Tim comparó las marcas de canibalismo Anasazi con el cráneo de Bodo, no se parecían, no eran los mismos patrones de organización de las huellas de corte. Entonces, bueno, se dio la coyuntura, vino a México, revisamos cientos y cientos de huesos en una semana, y una de las cosas que tenía la colección de la Ventilla eran cráneos trofeo, cráneos con huellas de corte, con huellas de limpieza, huellas de raspado, que sugerían, pues bueno, eso, que el cráneo se le habían retirado los tejidos blandos para exhibirlo, ¿sí? Son los típicos cráneos trofeo. Esto lo hay por toda Mesoamérica, y lo interesante es que los patrones de huellas de corte de los cráneos trofeos son completamente distintos a los de un cráneo canibalizado. Entonces, lo que Tim decía y nunca se animó a publicar es que las huellas de corte del cráneo de Bodo se parecen muchísimo a las de los cráneos trofeo. Esto sugiere que el cráneo de Bodo fue intencionalmente retirado limpio de sus tejidos blandos para su manipulación entero, ¿sí? Esto sugiere ya una percepción simbólica importante. Digamos, no voy a hablar que hace 600.000 años ya había religión, algo por el estilo, pero ciertamente había una simbolización, una percepción del cráneo que va más allá de la mera subsistencia, ¿sí? Entonces quedó ese contacto, pasaron los años, cuando finalmente entré al instituto, empecé a trabajar en Sonora, y claro, el objetivo era buscar fósiles. Entonces le escribí a Tim diciendo, pues bueno, podrías asesorarme cómo encontrar los fósiles, ¿no? Porque por supuesto la primera experiencia en el desierto ves cactus y ves esos zorros muy bonitos y coyotes y todo, pero no teníamos la experiencia en la búsqueda de este tipo de depósitos. Tim me contestó de manera muy afortunada, bueno, pues esto no se puede enseñar así por correos electrónicos, ¿por qué no vienes a Etiopía? Yo sí, pues como, claro, tengo 3 boletos, por supuesto, ¿no? Salí corriendo en ese mismo momento, en aquel momento era Hernán Salas, el secretario académico. Le dije, bueno, oye, ¿puedo conseguir boletos para ir a Etiopía? Le digo, mira, tú dile que sí y ya luego vemos cómo le hacemos. Afortunadamente no fue necesario, porque Tim me dijo, bueno, la legislación etíope es muy complicada y si hay dinero de terceros, esto a mí se me hace un lío, entonces no te preocupes, yo te pago todo. Así, fue un gesto de generosidad estupendo, ¿no? que pocas veces se ve en la vida profesional. Una vez allá fueron 2 meses de trabajo en los que aprendí lo que nunca vas a aprender en un aula, evidentemente, con horarios de trabajo de 14 horas. Uno cree que está buscando fósiles todo el día, no, uno está cavando caminos para que puedan pasar los vehículos casi todo el tiempo. Había algunas cosas que nunca vas a lograr. Tim White hacía algunas cosas muy locas. Por ejemplo, todos estamos acostumbrados, bueno, no todos, pero la generación es un poquito más arriba, a las fotos aéreas estereoscópicas. ¿Se acuerdan que tenemos que poner los lentes y ver para abajo y hacer el 3D, ¿no? Bueno, allá no había un aparato de estos. Tim llevaba las fotos aéreas y se ponía a hacer visco, y haciendo visco lograba el efecto estereoscópico y podía ver en 3D las imágenes. Lo intenté 20.000 veces, no, un ser humano normal no puede, yo creo. Pero bueno, dentro de todo fue una experiencia que, en efecto, cuando te enseñan dónde buscar, empezamos a encontrar los fósiles también en Sonora, ¿no? Fue así como esta primera aproximación. Pasaron los años y claro, había la intención de que antropológica se hiciera paleoantropología del viejo mundo, como ya lo repetía otros compañeros. Abigail ha estado en Etiopía trabajando también de manera muy provechosa, y algunos otros compañeros de México han ido a Atapuerca, algunos yacimientos de Francia, etcétera. Pero generalmente vas como invitado o como estudiante. Realmente no te dejan participar mucho en la organización y la logística. Atapuerca en particular, con todo lo apasionante que es la localidad, le dicen sierra, en México le diríamos Montecito, Lomerío, es pequeña, pero con los yacimientos más importantes de Europa. Te dan en T de 10, te dan 1 metro cuadrado, y yo me sentía como una foca en las playas, ¿no? Hay 5.000 focas y cada una en su pedacito defendiéndolo, entonces había que estar picando ahí.
con una angustia tremenda porque el sílice se ha degradado. Las herramientas de sílice de Atapuerca, se llama sílice neógeno, está totalmente degradado, son polvo. Entonces nada más veías que en otros cuadros de repente salía una nubecita blanca. La gente le había dado con el cincel, porque esto es una marga, es piedra, ¿sí? Vas excavando en piedra, entonces vas con el cincel, le daban de repente a una lasca y ¡puf!, se desintegraba. Entonces tienes que ir excavando ahí con un pánico. En el momento que ves algo blanquito, te dan una jeringa con un consolidante y entonces la tienes que ir inyectando, pasan los días hasta que ya esté bien endurecida y entonces ya la excavas, ¿no? También una experiencia súper interesante, pero finalmente no eres más que una parte del engranaje, ¿no? No es fácil ir más allá de esto. Repito, por supuesto, muchos otros compañeros mexicanos han logrado hacer participaciones o proyectos importantes en otras partes del mundo. En Alaska ahorita hay un mexicano con unos datos genéticos espectaculares, pero África se veía especialmente lejano. Tengo entendido que también Santiago Genovés hizo alguna visita, ahora Ponce de León ha estado también en Uruguay, pero siempre en esta situación de estudiante o tal, empecé yo a pensar, bueno, ¿cómo se puede hacer una aportación cuando están los mejores paleoantropólogos del mundo peleándose y estudiando los mejores depósitos paleoantropológicos del mundo, ¿no? Sobre todo en el este de África y el norte de África. En el norte de África dominada principalmente por paleoantropólogos franceses. Recientemente pues Hoblin publicó este dato de Homo sapiens de Hebel y Braun de 300.000 años de antigüedad. Rompe con todos los modelos previos. Los franceses hacen trabajos espectaculares y tratar de meterse ahí no es fácil, ¿sí? ¿Cómo se llama? El este de África está dominado por ingleses, por estadounidenses y también afortunadamente ya por paleoantropólogos de los propios países, ¿no? Etíopes, keniatas y tanzanos principalmente ya participan por derecho propio y tienen sus propios proyectos. En Sudáfrica pues no se diga, es la potencia del continente africano y ellos tienen también equipos impresionantes que todos los países de la parte sur del continente africano la trabajan ellos. Y yo decía, bueno, ¿qué queda? Y además, ¿qué preguntas podemos imaginar importantes para seguir trabajando en el continente africano? Por supuesto, comentaba con Michel Brunet alguna vez, le alcancé a preguntar, oye, usted trabajó en Camerún, ¿verdad? Digo, sí, y salí corriendo por la violencia. Él trabajó en los años 60 en Camerún, en pleno proceso de independización, de la descolonización, pues, ¿no? de los países africanos, y me decía que aquello era terrible y que además buscar fósiles en la selva no se puede, ¿no? También en algún momento platiqué con Camilo José Cela Conde, el hijo del escritor, primatólogo y paleoantropólogo, y él me decía, bueno, África Central, pues sí, yo tengo un proyecto en Burundi aprobado por las autoridades de Burundi desde hace 5 años y no he podido poner un pie en el país porque te bajas del avión y ya te están esperando para secuestrarte, ¿no? Y muy amablemente los secuestradores te dicen, bueno, nos vas a dar tu rescate en este momento o te llevamos, ¿no? Me explicaba que en aquel momento, no sé si la situación ha cambiado, la mayor parte del tráfico de armas que van hacia la República Democrática del Congo, hacia Uganda y otros países con violencia endémica, Mali, pasan por Burundi. Entonces, pues mejor no trabajar ahí, ¿no? Me recordaba un poquito la situación de Sonora, que dejamos de trabajar pues porque los sicarios amablemente en realidad nos mandaron decir que ya no podían velar por nuestra seguridad y que teníamos esa misma noche para irnos, ¿no? Entonces no digamos que haya tanta diferencia. De hecho, algunas veces las situaciones son sumamente similares. Volviendo a Etiopía, el primer día que íbamos por fin a ir a buscar fósiles, junta a todos los nuevos de diferentes países, Tim White, habían encontrado un escorpión. Entonces ya, bueno, cuidado con los escorpiones porque son muy venenosos. Se me ocurrió preguntarle, oye Tim, pero son tan venenosos como los alacranes güeros, estos de Arizona. Y me decían, no, los de México te matan, estos no te van a matar, así es que todo el mundo cuidado con los escorpiones menos el mexicano. Y se me queda viendo así y se empieza a reír. Por cierto, también todos los AFAR llevan una AK-47 que les quitaron a los soldados cuando fue la caída del gobierno comunista. Entonces las AK-47 viejas tienen una cierta tendencia a dispararse solas. Entonces, cuidado con las AK-47. Por cierto, son las que usan los narcos mexicanos. Así es que todos menos el mexicano, cuidado con las AK-47, ¿no? Y hay unas serpientes chiquititas que las llaman Viper, en inglés, muy venenosas.
hay que tener mucho cuidado, si las ven no se acerquen, excepto el mexicano porque son como los de cascabel, ¿no? Entonces él sí puede, pero los demás no, ¿eh? Entonces ya los AFA se acercaron a preguntarme, México es un país terrible, ¿no? Se quedaron pensando, y máxime que luego platicábamos en la noche que comemos hormigas, gusanos, ellos son musulmanes. Entonces, bueno, se quedaron con la impresión de que México es el lugar más peligroso del mundo, ¿no? Una cosa chistosísima, en plena guerra entre AFAR e ISA, pero ellos pensaban que México es mucho peor, posiblemente tengan razón en algunas regiones del país. En fin, la situación en África Central se tornaba sumamente peligrosa, sin embargo, es muy atractiva. ¿Por qué? Por dos momentos básicos de la evolución humana. El primero es la separación, el famoso último ancestro común entre los chimpancés y los seres humanos. Debido a las evidencias anatómicas de simios del Mioceno y también de Ardipithecus rápidos y de otros fósiles del Mioceno, Plioceno, de entre 7 y 4.4 millones de años, sabemos que este último ancestro estaba especializado en la vida en la selva, ¿sí? Y son regiones que hace 7 millones de años, el momento de la separación entre chimpancés y homininos, no eran selváticos. El este de África estaba atravesado por una crisis climática. De hecho, gran parte de la cuenca del Congo no tenía la pluviselva que vemos hoy en día, ¿sí? Sin embargo, todo parece indicar que su último ancestro común vivía en la selva, donde tenemos que ir a buscar. Claro, comentábamos también, y Peter Andrews hace un comentario también en un libro, que desgraciadamente me ganó la idea, de decir, bueno, es buscar el último ancestro común en el este de África, es como haber perdido tu llavero en el sótano y buscarlo en el techo porque hay más luz. Sabemos que no está ahí, ¿sí? Tenemos que ir y buscar en el sótano. Entonces teníamos que buscar partes del continente africano que a finales del Mioceno tuvieran una pluviselva, ¿sí? Esto reducía el área de búsqueda bastante, y que además tuviera condiciones geológicas para que depósitos de 7 millones de años estén en la superficie. El centro de África, les platico, geológicamente hablando, es hiperestable, no tiene fallas, no es como el este de África que se está fracturando. El Valle del Rift deja en sus movimientos tectónicos al descubierto los fósiles, por eso encontramos fósiles en el Valle del Rift. Igual pasa en Marruecos, donde hay procesos erosivos pero también tectónicos que han dejado al descubierto depósitos de millones de años. Igual en Egipto, en todos estos valles, donde en el Fayum, por ejemplo, donde hay fósiles de 14, 20, 30 millones de años, es gracias a la tectónica. Necesitaba, por lo tanto, un sitio en África Central que tuviera tectónica, que dejara al descubierto sedimentos del Mioceno. Para empezar, aunque no era mi problema de investigación central, pues hombre, que no le gustaría encontrar depósitos de esta antigüedad, ¿no? Hay otro punto también grave de la evolución humana que se había dado por descontado como que muy obvio, ¿no? Primero, yo aprendí en los 80 que Homo sapiens había evolucionado de algún lugar del norte o del este de África, posiblemente inclusive del cercano oriente, que se había ido a Europa, donde había tenido esta chispa creativa, la famosa revolución del Paleolítico superior, y que hace 40.000 años Homo sapiens ya era lo que somos nosotros en Europa, y de ahí se habían extendido por todo el resto del mundo, de modo que el último lugar posiblemente ser conquistado inclusive después de América habría sido la cuenca del Congo, ¿no? Se suponía que el ser humano solo habría podido colonizar estas pluviselvas gracias a la introducción de la agricultura y la ganadería, y por supuesto la metalurgia, ¿no? Entonces tendrían que ser, las migraciones bantúes habrían sido los primeros en llegar. Y la gente decía, bueno, pero los pigmeos, bueno, hombre, sí, los pigmeos tal vez estaban ahí un poco antes, pero ¿qué importa? Son pigmeos, ¿sí? De veras, había una visión profundamente racista sobre el origen de Homo sapiens, todavía en la década de los 80. En aquel momento tal vez no lo percibíamos, pero como ya estábamos incómodos, ¿no? Yo recuerdo en las clases de la ENA, ya se discutía esto, no tiene sentido, ¿no? De los 80 para acá la situación ha cambiado radicalmente. Tenemos fósiles en el este de África de 200.000 años y herramientas que ya hay cuentas, hay uso de ocre, hay grabados abstractos geométricos, hay enterramientos muy probablemente, hace inclusive 250.000 años. Entonces nos damos cuenta de que algo de lo que siempre presumimos como propio ya existe desde antes. No se habían encontrado fósiles de Homo sapiens de 250.000 años. De repente aparecen estos de Marruecos con 300.000 años y se plantea
nuevos modelos. Pero en el momento en que yo planteé el proyecto, lo más antiguo eran 200.000 años en el este de África. Esto no cuadra mucho tampoco, porque hay evidencias de la misma antigüedad en Sudáfrica, en el este de África, hay evidencia muy polémica también en el norte de África. Decíamos, bueno, ¿de veras es este modelo neodarwiniano de Ernst Mayr, no del aislamiento geográfico, una pequeña población de Homo sapiens que se queda aislada y se extinguen todos los demás a su alrededor, ellos sobreviven y entonces se extienden por todo el mundo, ¿no? Como que todos los demás son un montón de losers y estos son los que llegan, ¿no? Siempre se daba también esta visión, los europeos muchas veces decían, bueno, llega Homo sapiens y extermina a los neandertales, siempre se dice como un poquito de condescendencia, pero al mismo tiempo ya vieron que fregones somos, como si andar extinguiendo especies fuera algo que demostrara un valor positivo, ¿no? No hay de todo, pero bueno. La cuestión es que en los últimos 20 años la prehistoria y la paleontología africana cambió radicalmente y uno de los puntos es que se piensa que Homo sapiens no evolucionó en el este de África en un único lugar o en el sur de África. Este se le llama modelo panafricano. Se trata de pequeños grupos que quedan aislados, ¿sí?, por deriva génica, aislamiento, y sin embargo, debido a su comportamiento viajero, a su comportamiento de gran movilidad, mantienen flujo génico con otras poblaciones, ¿sí? De modo que había habido pequeñas poblaciones en todo el continente africano que habrían contribuido al acervo genético de Homo sapiens. Y no hay que buscar el eslabón perdido, no hay que buscar el grial, el estrato grial. Cada vez que llegan los periodistas de divulgación con estas nociones hay que explicarles que son erróneas, ¿sí? Sino que se trata más bien de un proceso muy conjunto, más en el estilo de Lynn Margulis, ¿no?, donde la cooperación es más importante que la competencia. Bueno, ¿qué rol juega el centro de África en este proceso? Desde hace muchos años se conocen industrias que se conocen como Middle Stone Age en el centro de África. No se sabe de su antigüedad. Para todo el centro de África solamente hay 8 sitios con dataciones, muchas de ellas cuestionables, solo 3 en realidad, de más de 250.000 años, que revelan que Homo sapiens andaba por el centro de África, pero no necesariamente en la pluviselva. También hace 250.000 años, con las glaciaciones, hubo una crisis ambiental y había woodland o había sabanas, ¿sí? De modo que seguimos sin saber el papel de la pluviselva, y sin embargo tenemos pistas genéticas, morfológicas, que sugieren que parte de nuestras adaptaciones tienen que ver con la pluviselva. Finalmente, ya acabo con esto y empiezo con las anécdotas. Guinea Ecuatorial es un lugar donde los ecólogos que trabajan poblaciones modernas consideran de los de más alta cantidad de endemismos en su pluviselva moderna y también de la mayor biodiversidad. Para que ocurra este fenómeno, la selva tiene que ser muy antigua. Es lo que se llama como modelo de relictos, ¿sí? Lugares de refugio donde cuando hay una crisis climática global, en estos lugares la vegetación se conserva. La pluviselva de toda la costa del Congo retrocede y se conserva en una pequeña franja de montes entre Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón. Y luego, cuando las condiciones vuelven a hacerse húmedas y cálidas, a partir de ahí se recupera el resto de la pluviselva. Por otra parte, su geología, hay un rift, el pequeño rift de Uoro, es un rift de 300 metros de altura, no crean que es nada espectacular, pero que contiene en su interior depósitos del Mioceno y también del Pleistoceno. De modo que es un lugar ideal para ir a buscar tanto fósiles muy antiguos como a Homo sapiens. Nosotros terminamos investigando, bueno, ¿dónde está Guinea Ecuatorial? ¿Qué es Guinea Ecuatorial? Resultó ser la única colonia que ha tenido España al sur del Sáhara. Hablan español, la mayor parte de la gente oficialmente es católica, por supuesto que extraoficialmente conservan sus cultos animistas, todavía son polígamos y tienen estructuras todavía de clanes, de relaciones de organización de parentesco en clanes. Entonces es una sociedad muy interesante que hoy en día está en transición, conformada por varias etnias y grupos lingüísticos diferenciados. Digamos que es un país que está en el proceso de construcción de una identidad. Tiene un gobierno con una hiperestabilidad. La ONU oficialmente lo considera una democracia con un presidente que lleva 30 y tantos años en el poder. Llámenlo como quieran ustedes, sí, evidentemente.
aquí en México pues tenemos nuestros ejemplos de sistemas por el estilo. Es el presidente que lleva más tiempo en el cargo en toda África. Es un gobierno dentro de la perspectiva africana abierto, sobre todo en los últimos años que tienen petróleo, hay construcción de infraestructura, de modo que hay forma de llegar a los depósitos geológicos en caminos relativamente transitables. Muchas veces esto no es así, nos tenemos que meter sobre todo en las áreas protegidas. Los parques nacionales son muy famosos de este país, Monte Allen por ejemplo, pero meterse a trabajar ahí es, de veras, ahí sí ya ves lo que es el infierno verde, ¿no? Ahí sí ya ves lo que es de veras la complicación. Los guías se desesperan mucho con nosotros, que no ves el camino, y yo les gritaba, no lo veo, por supuesto que no, puedo estar a 15 metros del guía y no ver dónde está, enredado en lianas con la mochila. Entonces llevábamos dinero como para contratar más cargadores, entonces todo lo llevábamos nosotros, 4 personas, 2 mexicanos, 2 españoles, cargando todo lo que nos tocaba cada quien de comida, de tiendas, de sleepings, en un parque que se llama Piedra Verde, que significa sagrada, y literalmente como marioneta colgado de las lianas. Oiga, venga, antes de entregarme, porque bueno, yo pensaba que la experiencia que tenían las selvas mexicanas me iba a ser de utilidad. No hay comparación. Imagínense la lacandona y multiplíquenla por 3, la altura de los árboles, la densidad de los matorrales, una cosa, bueno, se desesperaban muchísimo los guías con nosotros, ¿no? Pues eran blancos tontos, ¿no? Básicamente. Estuvimos 5 días, fue espectacular, tuvimos oportunidad de ver excrementos de gorila. No nos permiten ver a los gorilas porque es muy peligroso. También cuando vas caminando en los parques, de repente dices, mira qué bonito camino, ¿para qué lo habrán abierto? No es un camino de personas, es un camino de elefantes. Y los guías van viendo si las huellas están frescas o no. Si las huellas están frescas, sobre todo una vez que además había huellas pequeñitas de una cría, inmediatamente, media vuelta, nos vamos de aquí, no queremos saber nada, ¿sí? Porque en el momento que un elefante, y más en una hembra con cría, ve a un ser humano, lo ataca, ¿sí? Entonces tienen buenas razones para respetarlos, ¿no? En fin, estuvimos 5 días en Piedra Verde, encontramos un conjunto de ríos rocosos en un arroyo que se llama Bimbili, llamamos a los arroyos Bimbili, con cerámica neolítica y fragmentos de hierro tradicional, y también algo de lascas, de materiales neolíticos, que nos dan la esperanza de que podamos hacer una excavación ahí y encontrar depósitos intactos. ¿Cuál es la ventaja de excavar en una cueva en la selva? Que con un poco de suerte se conservan restos óseos, ¿sí? En los sitios al aire libre esto va a ser imposible. Pero bueno, salimos después de 5 días y el anciano del poblado nos decía, bueno, yo estuve rezando por ustedes porque nunca ningún blanco había estado tantos días metido en la selva, ¿no? Y mi hermano, el presidente del pueblo, que es brujo, estuvo haciendo medicina para que salieran con bien, ¿no? Entonces estaban muy agradecidos con los santos, son los ancestros, ¿sí? De que hubiéramos salido con bien. No tanto, hombre, sí se preocupan por nosotros, son gente muy buena en ese sentido, pero también les preocupaba la que se les arma con el ejército si los blanquitos que están a su cuidado se les pierde uno, ¿no? Se les arma la gorda. Entonces, pues imagínate, ¿no? Tenían que, creo que, ¿no? ¿Sí suena? Sí. Tenían que andarnos cuidando. Aquí voy a balconear a Marta, que está ya hasta el fondo. Era a la única a la que nuestro guía le decía, tú eres como militar. Puede sonar muy feo dicho en México, pero allá significa que eres como todoterreno. Era la única que le seguía el paso. Todos los demás nos íbamos muriendo, ¿sí? Ya las rodillas no las aguantaba. Uno no se entera, pero el antimalárico provoca dolores de articulaciones. Entonces, yo iba con la crisis existencial de los 50. Sí, creo que lo sigan bien. Sí, a ver, no, sí, iba con la crisis de los 50, ¿no? Decía, ya no aguanto nada, me duelen las articulaciones. No sé, claro, luego me dijo la doctora que me dijo, no, esto es parte del medicamento. Y claro, me sigo sintiendo con la crisis de los 50, pero esto, por lo menos no me duelen las articulaciones, ¿no? Es complicado, pero al final lo que ha resultado impresionante ha sido la riqueza arqueológica, ¿sí? También hay que señalar otras cosas allá. Creo que uno tiene que ser muy antropólogo, ya en el sentido extenso y universal de la palabra. Cuesta mucho trabajo
no decir nada acerca de su organización familiar, ¿sí? O sea, ellos tienen varias esposas, aunque en algunos casos más bien son varias mujeres compartiendo un hombre. Hay muchos grados de negociación que dependen del carácter del hombre, del carácter de la mujer, de la riqueza del hombre, de la riqueza del clan de la mujer y del nivel en que el clan de las mujeres estén involucrados en el cuidado de sus mujeres. Ahora sí ya se puede. ¿Sí? Entonces, todo esto es muy complejo. Uno llega y cuesta mucho trabajo, no decir nada. No, a mí ya me estaban ofreciendo una esposa fan. No, gracias. Sí, está complicado. Pero bueno, las relaciones de propiedad son complicadas. La tierra es del hombre, pero la trabaja la mujer, ¿sí? Sin embargo, luego cuando ya pasas una semana o 2 semanas en un poblado, te das cuenta de que sí, la mujer trabaja mucho más que el hombre, pero también tiene un buen margen de capacidad de gestión de lo que se va a hacer con su trabajo. Entonces mejor te quedas calladito porque no entiendes, ¿sí? También otra cosa, el orgullo de ser hombre es ser cazador. Ellos con la colonia perdieron la posibilidad de ser guerreros, y la cacería sustituye la guerra como motivo de orgullo como hombre, de género, ¿no? Y a nosotros también pues imagínense, de repente ver que traen un mono, inclusive un chimpancé casado y tal, cuesta muchísimo, nos duele muchísimo. Alguna noche platicábamos con un grupo de varios países, de ambientalistas, que sobre todo cuidan tortugas, pero son ambientalistas en general. Es que ven cada animal y se lo quieren comer, es que no hay forma de que entiendan que la cacería es mala, es que yo siento horrible porque el otro día vi que traían un animalito, no sé qué. Y sí, yo también, ¿sí? Pero a ver, yo voy al súper y agarro una vaca. Dame una alternativa para ellos, porque esto es un problema que no es cultural, porque la mujer decía, es que está en su cultura comer carne. A ver, antropólogos físicos, no, ¿sí? ¿Qué alimento en la selva te da grasas? Ya no digamos proteínas, que son un problema, pero allá comen yuca, mandioca, poco más que eso, caña de azúcar, de repente les dan algunos carbohidratos, pero las grasas y las proteínas pescan, pero peces blancos de río, que tampoco cubren las necesidades. Literalmente hablando, tienen hambre de carne y grasa. Entonces, si ellos no cazan, se mueren, ¿sí? No es viable una dieta. Yo sé que en el primer mundo tú puedes ser vegano y complementar adecuadamente tu dieta para no estar anémico todo el tiempo, aunque personalmente me parece muy difícil de lograr. Sé que en el primer mundo se puede hacer, no en la selva. Allá no existen los alimentos que permitan crear una dieta balanceada. Entonces cazan carne de monte y les decía a los ambientalistas, ok, hagamos la alternativa de nuestros países, talamos el bosque y metemos ganado. No, pero ¿cómo crees? Hectáreas de bosque, no sé qué. Bueno, entonces si no tienes una alternativa, déjalos en paz, ¿sí? Porque hasta la fecha, y por lo menos lo que está demostrando nuestro proyecto, es que llevan 50.000 años ahí y no han hecho extinciones de animales, De algún modo lo que hay que vigilar es que no entre la comercialización occidental, ¿sí? La cacería tradicional no acaba con la fauna, es la comercialización la que acaba con la fauna. Eso es lo que se tiene que cuidar. ¿Y dónde se tiene que cuidar eso? En la parte occidentalizada del país y en los países de Occidente y de Oriente. Allá no hay, por ejemplo, todavía está casi indiscriminada de pangolines, ¿sí? Dicen que la carne de pangolín es la más rica del mundo. Yo no la he probado, siento muy feo también de pensarlo, es un animal muy bonito. Sin embargo, se llegan a matar 100.000 pangolines para llevarlos a China y a los países de Asia. Es eso lo que combatir y no las prácticas tradicionales, creo yo. Esto se podría discutir. Y bueno, sí, es muy rara esta situación. De repente, en 2016 íbamos caminando por el parque de Monte Allen. De ida todos pasamos por la vereda, de regreso ya veníamos, pasó el guía, pasé yo, y de repente grita Marta, serpiente. Una cosa que tal vez sabrán todos los que trabajamos campo. Cuando se grita serpiente, ¿qué hay que hacer? Quedarte donde estás, porque no sabes dónde está la serpiente, ¿sí? Si brincas, a lo mejor la pisas. Entonces, cuando se grita serpiente, te quedas quieto. Los colomos hacen lo mismo, Cuando se da el chillido que significa serpiente, se quedan quietos viendo dónde puede que esté la serpiente, no salen corriendo. Pues bueno, acá la gente con la que venimos sí sale corriendo. Afortunadamente nadie la pisó. Resultó ser una serpiente de Gabón, pues son estas que tienen los cuernitos amarillos, muy bonita, de las más venenosas del continente africano, de las más letales y peligrosas.
Todo esto lo digo irónicamente porque al final de cuentas los peligrosos y venenosos somos nosotros. El guía la vio y la mató y nos la dio a cenar, ¿sí? Y bueno, pues repito, es complicado, ¿sí? No es que uno se sienta orgulloso, pero bueno, si dices es lo que hay, ¿sí? Esto es lo que es, y lo que hay que tratar es de que les quede bien claro, ok, soy tu invitado, me estás haciendo un honor a darme esta comida, que también suena muy agresivo porque te la dan preparando en aceite, en una salsa de aceite, de palma de aceite, y todos oímos palma de aceite y gritamos, ¿sí? Y claro que ponemos el grito en el cielo por todo lo que está pasando en Asia con la deforestación para sembrar palma de aceite, pero en África la palma de aceite es endémica y en Guinea Ecuatorial no se cultiva, crece libremente. Entonces la que ellos cosechan es la que hay en su patio de atrás, sacan el fruto y lo guisan. No es la misma situación, es una planta endémica con competidores, y algo muy interesante, los primates de África están adaptados a comerla, no así los primates asiáticos. Entonces uno tiene que matizar todo esto muchísimo, porque si llegas en el plan de salvamundos, te va muy mal y solo haces daño, ¿sí? Entonces, bueno, Y el ridículo. sí, y haces el ridículo, por supuesto, ¿no? Que bueno, eso ya tienes que saberlo. Pero no, lo que en África es ir a hacer el tonto, porque no sabes cómo funciona la burocracia, no sabes cómo funciona el dinero, no sabes cómo tomar un taxi. Vaya, es complicado, y si metes la pata terminas en el bote, ¿sí? En lo que averiguan, ¿no? Nos platicaban de un caso de una chica española que se casó con un ecuatoguineano, y el ecuatoguineano estaba viendo a otra persona, entonces otro ecuatoguineano le avisó a ella: oye, tu esposo está viendo a otra mujer, ¿eh? Y ella pues armó un escándalo a la occidental, pienso yo con todo derecho. Sin embargo, allá el informante, el soplón, terminó en la cárcel porque está permitida la poligamia. Entonces, en los términos jurídicos legales de ellos, el hecho de que él estuviera viendo una novia con intención de casarse, no un amante, él declaró que estaba pensando en casarse con la otra mujer, por lo tanto estaba en su derecho, ¿sí? Entonces al pobre informante lo metieron en la cárcel y fue un lío espantoso ahí para juntar, para sacar el dinero. Ustedes dirán, ¿de la fianza? No, obviamente no, de la mordida, para poder sacarlo, ¿no? También esas cosas se parecen mucho a nuestra Latinoamérica, desgraciadamente. En fin, pasan estas situaciones en las que tratas de verle la parte graciosa, pero hay un momento que dices, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Cuando pasa una semana, o dices, no, sí, les vamos a dar el permiso, va a tener que, estamos en el continente, Guinea Ecuatorial está dividido, la capital está en una isla, entonces van a tener que volar a la isla por el permiso, pero tienen suerte, porque resulta que hay una reunión de trabajo en el continente, y yo voy a ir y yo les voy a firmar, estando en el continente. ¡Wow! ¡Qué suerte tenemos!, ¿no? ¡Qué afortunados los mexicanos! Pues sí, llega, está la carta, está el permiso ante ti, dices, ya me voy a campo, pásenme el sello. ¿Cuál es el sello? El sello, ya saben, los típicos, la secretaria, el secretario, del secretario, del secretario, del secretario. No, pues lo dejé en la oficina. Entonces, 15 días perdidos, porque una persona se le olvidó el sello teniendo el permiso ahí, así, ¿no? Dan ganas de darse un tiro, ¿no? Por todas estas situaciones, pero al final ha valido mucho la pena. Ha habido cosas muy divertidas, hemos hecho grandes amistades también allá, y algo que creo que ha sido importante es que hemos podido traer muestras de tierra y materiales arqueológicos aquí al instituto, y es la primera vez que un proyecto mexicano dirigido, coordinado desde México, está teniendo estos resultados. Participa gente de física, de geofísica, de geología, de aquí del instituto, se están integrando cada vez más gentes. Este ya es un proyecto de más o menos 17, 18 compañeros mexicanos. Tenemos incorporados, por supuesto, participantes de España, de Canadá, y esto pues está creciendo. Hay mucho interés, porque no hay investigaciones en África Central. Ahorita, los que quieren trabajar en República Democrática del Congo, ¿quién va a ir ahorita ya? Y máxime que la semana pasada se declaró el brote de ébola, ¿sí? Camerún, ya hay equipos de primatólogos, pero no hay un solo prehistoriador trabajando. En Gabón hay prehistoria. Gabón es un país, pero no tiene recursos. Lo que nosotros estamos pudiendo hacer aquí de una datación por ANS, ellos no tienen recursos para hacerlo, ¿sí? Etcétera. República Centroafricana, República, en fin, Uganda, simplemente
Para poner un ejemplo, fuimos el año pasado a un congreso de arqueólogos africanistas, el antepasado a otro, y ahora vamos a ir al UISPP, el más grande de prehistoriadores y paleontólogos de todo el mundo. Somos la única ponencia de África Central. De toda África Central, es un territorio del tamaño de Europa. ¿Sí? Va a haber alguna cosa por ahí de la parte este de Tanzania, va a haber alguno por ahí de la parte norte de Uganda, pero la pluviselva somos en este momento posiblemente, no estoy seguro, pero sí de los muy pocos equipos en todo el mundo que está trabajando en esta región. Entonces, pues bueno, ha sido gracias al sacrificio heroico de todos los compañeros del proyecto, de los que van sin pagar, van haciendo trabajo voluntario, de todos los laboratorios que también sin tener yo dinero me están haciendo los análisis, y de mucha necedad. Platícales, por favor, que no lo has dicho, de la relación con España y el español. Ok, allá en Guinea, sí. Bueno, por supuesto, la gente aprende en su casa su lengua materna. El español es la lengua oficial, funciona como una lengua franca, porque gracias a esto todas las señas se comunican entre sí. De hecho, todos los ecuatorianos son bilingües o trilingües. Es espectacular. Uno dice, qué padre, como hablan español ya voy a llegar sin ningún problema. Por supuesto que no, llegas y no entiendes absolutamente nada, ¿sí? Su español, yo lo comparaba como con un cubano mal hablado, ¿sí? No hay una gramática, no hay una estructura gramatical. Es muy interesante, los ancianos, los mayores que fueron a la escuela durante el periodo colonial, tienen gramática, conservan una estructura y una sintaxis que se asemeja al castellano, pero además un castellano tradicional, ¿no? Pero los jóvenes no usan el verbo correcto, y si lo usan no van a usar el tiempo correcto o la persona correcta. Entonces tienes muchas dudas de saber si te están diciendo que ya fueron por agua, o que van en este momento por agua, o que piensan ir por agua, porque lo dicen de la misma manera, ¿no? No hay una uniformidad sintáctica que te permita entender. En algunas partes además se está evolucionando un pinning muy complejo entre el español, el francés de los países limítrofes y la lengua materna. Entonces, amén de que también en la capital hay otro pinning muy interesante, una lengua derivada del inglés británico de Nigeria, porque durante la época colonial, ante la falta de mano de obra, importaban gente de Nigeria. Entonces hubo un momento en que había más hablantes de inglés que de español en Santa Isabel, en la isla, ¿sí? En lo que hoy es Bioko. De modo que también llegas ahí y el vendedor de la calle no habla español, ¿sí? Dicen que es un bidding que se desarrolló de niños de la calle, de nigerianos que quedaban huérfanos y sin educación, sin nada, y en la calle evolucionó de estos niños este pequeño bidding. Pero bueno, el español va en la misma dirección. Guinea Ecuatorial pertenece a la comunidad francófona, y aunque están tratando de defenderlo como lengua oficial, lo que vemos es que va en franco retroceso. Entonces también esto nos dice, mira, por lo menos tengo una ventaja, hablan español y a la hora de la hora no te enteras, ¿no? Entonces te digo, todo esto mejor tomarlo con humor, con risa, con calma. Ocasionalmente nos encontramos gente de otros países que nos ayudan a traducir español a español y cosas así, pero en general tienes que ir armado de mucha paciencia, ¿no? Pero bueno, de algún modo resulta sumamente interesante también. De hecho, parte pues, de la plática es la invitación a servir de cabeza de puente a otros proyectos. Ahorita ya estamos trabajando con el Laboratorio de Genética, estudiar dos líneas de investigación, probablemente la evolución de las comunidades africanas en África y los posibles nexos entre esta región de África Central y América. Básicamente los grupos afro-mestizos, afro-mexicanos que viven hoy en día. Entonces estas ya son derivaciones. El proyecto original sigue siendo prehistoria, pero ya tenemos áreas de investigación donde podemos seguir creciendo. La lingüística sería apasionante allá. Y también a los que todavía quieran estudiar sistemas tradicionales de parentesco, de religión, de simbolismo, allá están vivas de una manera que recuerda el sincretismo en México, pero que es completamente otro mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues para mí es muy grato estar en este momento en la presentación de este proyecto de investigación de Alejandro Terrazas.
y creo que es muy interesante lo que nos ha dicho, no solamente la parte académica, la propuesta teórico-metodológica de los objetivos que él pretende, sino todo lo que envuelve el desarrollo de este trabajo en un país del centro de África. Y es, por supuesto, un proyecto muy relevante, tanto por la temática que está abordando como por la ubicación geográfica. En efecto, creo que se trata de un proyecto que está iniciando pues una participación dirigida desde nuestro país, desde nuestro instituto, en un continente pues que todos reconocemos como muy importante y que lo es para los estudios de evolución humana, ¿no? Y para otros muchos temas antropológicos. Yo creo que esto hay que subrayarlo. El tema de la evolución humana es un tema fundamental en la antropología, en especial para la antropología física, que lo ha abordado pues desde su nacimiento, para la arqueología en la orientación prehistórica, y creo que entonces no hay duda de que se trata de un proyecto y de un esfuerzo que se está haciendo para llevar adelante una investigación de este carácter. No lo dijo Alejandro cómo logró sus fondos, lo cual es toda otra experiencia, porque no es nada fácil obtener fondos para ir a África, donde está la posibilidad de convencer a quienes tienen que dar el dinero. Creo que CONACYT finalmente... Todavía no, se ha sido puro papito. Ha sido papito solamente papito. Bueno, pues es más meritorio que sea papito el que ha sostenido este proyecto, ¿no? Yo espero que CONACYT, que debe tener más posibilidad de apoyar económicamente el proyecto, pues realmente lo haga de esa manera. Bueno, pero en fin, mis comentarios creo que deben dirigirse sobre todo pues a la contextualización del proyecto en lo que ha sido el devenir académico de nuestro instituto. ¿Cuántos años estamos cumpliendo? 45 años. Y creo que eso es un punto que me parece interesante. El otro es pues el propio contexto personal del investigador, el director de este proyecto, Alejandro, a quien conozco y he visto de cerca en su formación profesional. Creo que esos serían otros comentarios que quiero hacer, y un comentario final que va a ser muy breve. Bueno, comienzo entonces con el primer punto: ¿cómo es el contexto de este proyecto que ahora nos presenta Alejandro? Y aquí yo quiero resaltar pues lo que es el legado de Juan Comas y de Santiago Genovés, dos de nuestros fundadores de este instituto, que ya muchos de ustedes no conocieron. El propio Alejandro creo que tampoco lo trató ya. Es una generación realmente reciente, pues sí, las generaciones de los millennials, que sin embargo hay una conexión con lo que aportaron estos dos grandes personajes, que fueron Juan Comas y Santiago Genovés. Juan Comas, los primeros trabajos que él publicó se refieren a poblaciones africanas, restos óseos, pues que se conservaban, colecciones esqueléticas que se conservaban en la Universidad de Ginebra, donde él estudió, en Suiza, y creo que son trabajos muy importantes, muy interesantes, que han sido citados con frecuencia, y posteriormente siempre tuvo mucho interés en los temas de evolución humana. Era muy frecuente la aparición de sus reseñas sobre publicaciones, sobre hallazgos de restos de homínidos, que publicaba principalmente en el Boletín Bibliográfico de Antropología Americana. Y todavía es provechoso revisar lo que él opinaba sobre este tema, que nunca abandonó, siempre lo tuvo presente, lo mismo que Santiago Genovés. Pero bueno, en el caso de Comas, había también que subrayar algo que ya mencionó Alejandro, que es la construcción de esta colección de réplicas de restos fósiles de homínidos que tenemos en el instituto, y que Alejandro, desde que ingresó al instituto, yo creo que desde antes, cuando estaba haciendo su licenciatura, tuvo mucho interés en estos restos, y que ahora él los maneja, los ha catalogado, los ha puesto en valor para la investigación y para la docencia. Es una colección muy importante que Comas, cuando era todavía la sección de antropología de históricas, logró conformar, y sigue siendo muy importante para las labores que hacemos en el instituto. Creo que esto es
es importante. Juan Comas asistía con mucha frecuencia junto con don Pedro Bosch Impera a los congresos internacionales de ciencias prehistóricas y protohistóricas, ahí donde se va a ir Alejandro el fin de mes, ¿no? Creo que es el congreso en París. Bueno, pues Juan Comas siempre estuvo presente en esto. Creo que él estaría muy contento de ver que en este momento pues está iniciando ya un proyecto que va hacia la prehistoria, la evolución humana en África, algo que él no hizo y que tampoco hizo Santiago Genovés, aunque Santiago Genovés publicó mucho sobre temas de evolución humana, sobre todo aprovechando su estancia en Cambridge. Cuando hacía el doctorado, tuvo en sus manos materiales paleoantropológicos, hizo varias publicaciones. Y creo que este tema en México pudo estar presente, si no en investigación original, sí lo abonaron mucho estos dos grandes maestros a los que ahora me refiero. Y el tema de la evolución humana se mantuvo en México a través de la docencia. La evolución humana y la paleoantropología pues es básico en la formación de los antropólogos físicos, y bueno, en esto hemos participado muchos de los que no nos hemos abocado a este tema. Tanto Luis Vargas como yo mismo tuvimos estas experiencias en nuestro doctorado en París. En mi caso particular pude visitar, dentro del marco de los estudios que teníamos en la Universidad de París, muchos yacimientos paleoantropológicos en Italia, por ejemplo, en el suroeste de Francia, ir al mismo sitio de Cro-Magnon, a la cueva de Lascaux, que todavía estaba abierta para los visitantes, ahora ya está cerrado y solamente se puede visitar una réplica de la cueva. En fin, es un tema que mantuvimos durante mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando Alejandro, siempre distinguido como alumno, pues es que le interesaba el tema, y en alguna ocasión, bueno, concurrimos en el curso de la ENA sobre paleoantropología. Así que bueno, son cuestiones, por eso digo, yo he visto este transcurrir de los intereses académicos de Alejandro, y por eso me satisface mucho ver ahora cómo ha concretado y ha proyectado ya su interés, su vocación temprana hacia los temas de la prehistoria y la evolución humana en el mismo continente africano. Un continente que vio surgir los primeros homínidos, ¿no? Y después los primeros Homo sapiens. Así que bueno, creo que es importantísimo orientar la vista y los intereses de investigación hacia este escenario africano. Y bueno, yo creo que estoy comentando ya lo que ha sido el tema de la paleoantropología en el caso de Alejandro Terrazas. Él comenzó desde la licenciatura a abordar este tema de la evolución humana en su propia tesis de licenciatura. Sí, efectivamente estuvimos en su examen en la ENA, eso fue en 1995, 96, 94, bueno, ya tiene su tiempo, lo cual explica cómo ha madurado. Y qué bueno, ha madurado esta visión de este gran escenario de la evolución humana, porque ha cambiado mucho de esa época a nuestro momento. Bueno, antes no había ningún aporte desde la biología molecular, que ahora, bueno, es importantísimo para ir inclusive polemizando, pero finalmente integrando nuevas visiones, bueno, constituyendo inclusive, ahora se llama antropología molecular, ya no desde el campo de la propia biología, sino ya integrado a los objetivos que persigue la antropología del conocimiento de los orígenes de la humanidad. Bueno, pues yo creo que esto es algo que en Alejandro se conjuntó una temprana formación como arqueólogo y luego un posgrado orientado a la antropología física, que le ha permitido integrar ya un sólido proyecto, pues que ahora está llevando a cabo con mucho éxito. Esto que nos ha contado pues nos muestra que está siendo muy efectivo, no solamente para él, sino como un grupo, como un estímulo para mucha gente que tiene intereses en sus propios campos disciplinarios, pero que concurren integrándolos a un conocimiento pues, de este gran fenómeno, esta complejidad que es el proceso de la evolución humana. A mí por eso me complace mucho ahora poder hacer estos breves comentarios, pero yo creo que podría ir un poco más allá y tratar de ver
cómo participa el instituto pues en esto que se ha llamado la internacionalización del conocimiento y de la investigación, algo que a la UNAM le interesa mucho y que creo que se puede revisar también. Ya también Alejandro se refirió a experiencias que hemos tenido en el propio instituto. A mí me parece que fue muy afortunada la alianza que hicimos con Tim White en la Universidad de Berkeley. Él vino aquí a un congreso en la Ciudad de México en 1993. Lo tratamos muy cercanamente. Se estableció una buena relación y la mantiene Alejandro. Por mi parte también hicimos un proyecto conjunto con la Universidad de California para Teotihuacán, pero eso nos permitió también abrir el camino en los temas de la paleoantropología, en los cuales Tim White y sus alumnos también, después Henry Gilbert, pues ellos tenían el gran proyecto de Etiopía para el estudio del Homo erectus. Así que yo creo que esto permitió la participación de Alejandro en este proyecto en África, en Etiopía. Fue después también Abigail, ¿no? Y dos alumnos del posgrado también estuvieron participando en estas expediciones. Eso fue en 2007, 2008, por ahí decir, ¿no? Yo creo que esto ha sido importante como en la parte de antropología física. Pero yo diría, pues también tenemos otras experiencias en el instituto que había que rescatar. Yo creo que todavía tenemos pendientes una historia más sistemática, más formal del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Había ahí por ahí un proyecto que creo que no se concretó todavía, que llevaba Patti Martel, ¿no? Bueno, en fin, la cuestión es que había que rescatar todas estas experiencias. Carlos, menciona Tobias también. Tobias. Bueno, Tobias en Sudáfrica nos visitó varias veces. Tobias sí, fue una gente que fue muy... y que creo que no hemos aprovechado bien. Quizá fue el caso de Eric Klamroth, pues que sí, que bueno, por desgracia él fue en los 90, que estuvo en Sudáfrica, pero que no logró por este problema, que falleció por una cuestión accidental, según se dijo. Pero bueno, Tobias indudablemente siempre tuvo una gran apertura para la antropología mexicana. Y bueno, yo creo que eso es algo que es un camino que todavía podemos seguir explorando. Pero, en fin, me parece que había que comentar también no solamente la parte de antropología física, sino otras muchas experiencias. La experiencia, por ejemplo, del proyecto Magdala, de Linda Manzanilla y de Luis Barba, con todo el equipo de prospección, pues que en épocas recientes, en 2010, me parece, 2011, han participado en Israel, trabajando en este sitio. El trabajo, pues la propia Linda en Acapana, en Bolivia, o los trabajos más recientes que se están abriendo ahora de la arqueología marítima de Jorge Herrera. Creo que hay cuestiones que estamos viendo cómo el instituto realmente tiene esta vocación más allá de nuestra lógica vocación mesoamericanista. Yo creo que qué bien que se trabaja en Mesoamérica, pues es algo que está presente, estamos inmersos en esto, pero que tampoco se trata de un límite absoluto. La antropología pues, tiene que abrirse a un ámbito mucho más amplio, y este proyecto en África pues, nos está mostrando que ya hay la madurez, después de más de 40 años de este instituto, que puede acometer estas grandes empresas y que tenemos la gente necesaria para ello, la formación sólida que se requiere para poder incursionar en estos ámbitos, en estos escenarios internacionales. Tenemos ahora una colega postdoctorante que está trabajando antropología del norte de África, Marruecos, a nivel de etnología. Pues qué bueno, son ejemplos que nos están mostrando que el instituto está en esta fase y que pues esperemos que esto continúe. Las nuevas generaciones pues tienen que orientarse también para expandir nuestras miras, nuestros panoramas, nuestros intereses, y que si bien tenemos que seguir especializando gente para las culturas prehispánicas o las poblaciones actuales en nuestro país, pues hay también muchos motivos e incentivos para emprender estos altos vuelos a nivel internacional.
Bueno, este sería mi comentario en este momento, y bueno, quizá creo que podemos ver quién es más. Sí, lo que pasamos ahora es a los comentarios de ustedes. Nada más no resisto explicarles que a veces llega uno a África por caminos extraños. Yo acabo de estar ahí un par de ocasiones en Sudáfrica, pero por una razón que une lo que dijo Carlos, es decir, lo mesoamericano con lo africano. Resulta que en Sudáfrica, el país Sudáfrica, consume tanto maíz como México. Sin embargo, no nixtamalizan el maíz. Entonces, claro, esto implica un déficit importante en la dieta sudafricana, pero además el problema gordo que ellos tienen es que el maíz, como en México, se contamina con hongos, pero aquí al nixtamalizar eliminamos los hongos. Entonces no hay cáncer del hígado, no hay una serie de problemas. Entonces yo fui allá a hablar de nixtamalización. Y para terminar, lo que digo es que una de las cosas muy bellas que nos pasó a mi esposa y a mí allá es que fuimos a visitar los sitios donde había trabajado Tobias. Al terminar la visita de la cueva, nos topamos con la estatua, el busto de Tobias, y claro, no resistimos darle un abrazo y tomarnos una foto con él. Entonces, ahora pasamos, por favor, a las preguntas de ustedes. Comentarios, críticas, lo que quieran, por favor. César. Sí. Alejandro, la pregunta es, ¿qué hay acerca de la legislación sobre los materiales prehistóricos que se puedan encontrar en el trabajo de campo? Es una muy buena pregunta. No existe en Guinea Ecuatorial ninguna legislación. No están contemplados de ninguna manera ningún vestigio arqueológico, está bajo el control. No existe ningún ministerio o ningún encargado de esto. Uno de los grandes problemas allá fue llegar a preguntarle, oigan, ¿a quién le pido permiso? ¿Sí? En el primer viaje que hice me dejaron entrar con un permiso para los parques nacionales y ya con eso yo me moví por todo el país, pero luego el mismo director de la agencia dijo, bueno, eso la hice yo por la libre, pero tú tienes que ir con alguien de la presidencia que te dé el permiso. Me sugirieron un órgano que no tiene muy claras sus funciones, que se llama Consejo de Investigación Científica y Tecnológica. En su estructura sería un poquito como el CONACYT o como el CICTE de España, es decir, no estaría en sus atribuciones al permiso. Sin embargo, a falta de algún otro ministerio o agencia que se animara a dar los permisos, ellos me los dieron y estamos trabajando muy estrechamente con ellos. Nosotros les tuvimos que explicar a ellos que el material es patrimonio de la humanidad bajo la custodia del país. Y nuestro compromiso es traer el patrimonio arqueológico para ser estudiado a México. Se quedará una parte en términos de catálogo para la universidad, pero el grueso de los materiales arqueológicos que se recuperen tienen que repatriarse en el momento en que ellos tengan las condiciones adecuadas para garantizar su protección. No hay un museo, no hay un lugar donde se pueda garantizar su protección. Entonces, durante algún tiempo, las agencias españolas, AESI, lo que antes era la AESI, no creo cómo se llama, han estado cuidando parte del patrimonio de la Edad de Hierro que tienen ahí, pero ya lo regresaron al país y no saben qué hacer con él. Están en las miras de construir un museo y nosotros hemos ofrecido también asesoría con la experiencia que tenemos en Museografía en México para ayudarles a hacer, aunque sea un pequeño museo de historia natural donde se puedan por lo menos resguardar estos materiales. Por el momento prácticamente se trata de un contrato de buena fe, pero por supuesto nosotros los estamos asesorando porque esto no debe ser así. No. ¿Alguien más, por favor? Muchachos, por favor, de la licenciatura, porque creo que es muy emocionante saber que se puede hacer este tipo de trabajo y para ustedes puede ser importante. Supongo que había una población, una ciudad base de donde partían hacia el trabajo de campo. ¿Dónde estabas establecido y qué tan grande era esa comunidad? Como les explicaba, Guinea Ecuatorial está dividida en territorios insulares y el territorio continental. Por supuesto, donde estamos trabajando es en el territorio continental para encontrar las ocupaciones más antiguas que sea posible. La capital administrativa del continente es Bata. Esta es una ciudad comercial y administrativa
de más de 100.000 habitantes. El país no tiene más de 1 millón de habitantes, hay que decir. Entonces tienen 120.000 habitantes, algo así, la ciudad de Bata, y esta es nuestra base de operaciones. Ahí es donde nos prestan el vehículo para podernos mover. Compramos lo que se puede de comida, casi todo es chino. El país está invadido ya. Cuando vas por la calle te dicen ni hao en lugar de buenos días. Entonces ahí es donde tenemos la base. La última vez rentamos un piso construido por chinos en las afueras de la ciudad, pensando en ahorrar dinero porque era de un miembro del SICT. Dijimos, qué padre, nos lo dejó baratísimo, 200.000 francos franceses. Tienen una moneda como el euro, pero bueno, que abarca los países centroafricanos, ¿no? Una moneda única. Dijimos, bueno, qué barato, nos va a salir muy bien. Lo que gasté en taxis, cada vez que me tenía que mover del piso, del departamento a la ciudad, compensó lo que hubiera ahorrado en renta o en un hotel. Pero bueno, para colmo, el continente tiene una terminal eléctrica con 2 turbinas. Una no funciona desde hace 20 años y la otra le dieron mantenimiento. Entonces llegabas después de 7 días en el campo sucio. No sé si ustedes lo han notado, pero la pluviselva apesta. Todo el tiempo huele a podrido. Todo se está descomponiendo, ¿no? Lo que está vivo está a 20 metros de altura en el dosel, lo que está abajo se está muriendo. Entonces huele muy feo, llegas oliendo mal realmente, y no hay luz, y por lo tanto, como estos departamentos usaban bombas, no tenían tinacos, cortaban la luz a las 6 o 7 de la mañana y la volvían a poner a las 11 de la noche. El problema era que a las 11 de la noche el encargado de nacionalidad china, que tenía que prender la bomba para que hubiera agua, ya no estaba. Ellos llegaban puntualitos a las 7 de la mañana. Entonces tenías de que llegaban ellos y prendían la bomba a que se fuera la luz para llenar cubetas, la tina, bañarte, lo que fuera, ¿no? A veces comprábamos unas botellas de 1,5 litros de agua marca La Guapa, agua La Guapa, y nos tocaban 2 botellas para cada quien para bañarnos, y el resto pues había que racionarlo porque era para beber. Por supuesto, hay misterios de la vida. El agua estaba sin mirar tiempo, pero muy seguido en las tienditas de por ahí tenían la cerveza fría. ¿Cómo lo lograban? Misterios de África, ¿no? Un compañero español que iba con nosotros, su mamá es de Médicos Sin Fronteras, fue muchos años de Médicos Sin Fronteras. Entonces el hijo le decía, te vas a llevar todas estas medicinas, pero no importa, igual te vas a enfermar, porque África siempre gana. Y llévate estas credenciales, estos permisos, esto todo, pero no importa, no te va a servir de nada, porque África siempre gana, era su frase. Decía, sí, pues así es esto. ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor? Buenos días, profesor. Yo tengo una pregunta respecto a las selvas. Como sabemos, las selvas en México, pues, bueno, los bosques tropicales, por lo regular las comunidades que viven cerca de ellos son los dueños, ¿no? Pues a ellos les pertenece el bosque y entonces ellos pueden hacer lo que quieran con él, ¿no? Si lo quieren lo deforestan, si quieren lo rescatan, como ellos prefieran. Y hay una serie de programas gubernamentales y a nivel internacional que les ofrece, no sé, por tantas hectáreas, como es un lugar de donde tú puedes captar, es un lugar de captación de oxígeno, entonces te damos una cierta cantidad de dinero, ¿no? Mi pregunta va relacionada a en África, ¿cómo está esta organización? O sea, ¿a quién le pertenece el bosque o quién está encargado de todas esas legislaciones? Claro, por supuesto, esto es muy interesante y complejo, cuesta mucho trabajo entenderlo, creo que todavía no lo entendemos del todo, pero en principio, y lo que todo el mundo te dice, desde el ministro hasta el niño del pueblo, es que toda la tierra de Guinea Ecuatorial es comunal. Por principio, pertenece a las comunidades. En principio no existe la tierra privada, excepto en las ciudades, en donde se puede vender y comprar la tierra. En las partes rurales no es posible esto. La tierra se asigna a poblados, y si un poblado se mueve, tiene que negociar con los demás poblados y con la autoridad la asignación de nuevas tierras. ¿Por qué se mueven los poblados? Porque la agricultura tradicional agota las tierras cada ciertos años. Una crisis que enfrentan ahora es que desde que hay caminos y obtienen recursos del camino ya no se quieren mover. Entonces
hay una complejización ahí del agotamiento de las tierras, pero es relativamente pequeño porque solamente hacen agricultura, por lo menos la parte que nosotros conocemos solo tiene agricultura doméstica, ¿sí? No hay agricultura intensiva excepto en el sur del país y es un área muy restringida, donde quisieron meter, los europeos quisieron meter un proyecto de introducción de ganado, entonces pues ahí las tienen porque les dan dinero, pero el ganado está feliz de la vida y nadie se lo come, es decir, muy poco, ¿sí? Lo que hemos visto es que la forma de tenencia tradicional de la tierra afecta poco al ecosistema y en algunas ocasiones de manera sorpresiva lo hace positivamente. Los campos en descanso de la agricultura tradicional son áreas de gran biodiversidad de recursos, tubérculos, raíces, tallos tiernos que son muy atractivos para los animales. Una cosa que ya observaba Sabater el Pi, pues bueno, cuando hizo sus trabajos allá, es que los gorilas prefieren estar en los campos en descanso que en la pluriselva primaria. Si tú eres gorila, que pesas 200 kilos y la comida está a 40 metros de altura, no te va muy bien, ¿sí? En los campos en descanso la comida está adecuada para un gorila, está en los suelos. Hay un fenómeno interesante y es que la biodiversidad que produce el vícoro, que es el campo en descanso, es similar a la que producen los elefantes cuando descampan. Ya ven que los elefantes de selva tiran los árboles. También lo que están haciendo es a largo plazo hacer lugares donde va a haber agua y donde va a haber más comida. Muchos animales aprovechan estos espacios, incluyendo los gorilas. De modo que hay un símil interesante entre la actividad humana tradicional y la de los elefantes. Señalar que si hay una convivencia entre seres humanos y el resto del ecosistema de por lo menos 50.000 años, pensamos que tiene que haber habido una forma de equilibrio. No es que los humanos no alterarán el ecosistema, seguro que los cazadores-recolectores alteran el ecosistema, por supuesto que sí, pero lo hacen de tal modo que favorecen el desarrollo de parches de biodiversidad, curiosamente. Entonces está esto. En cuanto a la desaparición del bosque, tiene más que ver con la tala autorizada por el gobierno, desgraciadamente. Ahora que el petróleo bajó de precio, están volviendo a talar, les están dando a chinos y malayos concesiones, y ellos pues han visto lo que han hecho en su propio país, ¿no? Malasia hoy en día está totalmente deforestado y quisieran hacer lo mismo en Guinea. Las comunidades se están tratando de oponer y también los parques nacionales están tratando de oponerse a esta política, pero pues es muy difícil que puedan enfrentarse. Lo que nosotros logramos es que el petróleo vuelva a subir de precio para que baje la presión sobre las selvas. Gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Bueno, pues Alejandro y Carlos, les agradecemos mucho su intervención. Les avisaremos pronto cuando tenemos otra sesión de café y creo que esto está resultando muy interesante porque es algo muy vivo donde todos podemos participar. Muchas gracias a todos. Gracias.